Shavua Tov a Gute Woche. Quiero contar la historia número 36 del Shibje Baal Shem Tov, la fuente más antigua de historias del Baal Shem Tov. El nombre de la historia es Hurban Balta, la destrucción o la ruina de la ciudad de Balta. Se refiere a una ciudad en el sudoeste de Ucrania, cerca de la frontera con Moldova, que, bueno, la época del Baal Shem Tov era todavía parte de Polonia, y he aquí la historia. Dice el autor del Shibje Baal Shem Tov, el Rav Dover de Linitz: escuché de boca del suegro del Rav Polek HaKohen, el Rav Hasid, el Rav Shmerel, el Magid Mishalem de la comunidad de Berchivki. El Magid de Berchivki, Rav Shmerel, le dice, cuenta, y el Rav Dover escucha, que una vez pasaba Shabbat el Baal Shem Tov en la comunidad de Balta y dijo que esta ciudad sería destruida que alguna vez esta ciudad sería destruida y sería luego construida nuevamente, y sería una ciudad en la que Israel, el pueblo judío, quedaría en pie hasta la llegada del Goel, hasta la llegada del Redentor, hasta Mashiach, que sea pronto y en nuestros días, amén. Así escribió el Rav Dover de Linitz, y continúa con otra fuente. Dice, el Rav de nuestra comunidad, el Rav Gedalio de Linitz, explicó cómo es que esto fue dicho. Las palabras del Baal Shem Tov, cómo fueron dichas. Que había en Balta una feria comercial muy grande, venían mercaderes, ¿cómo se llama? Sohri, mercaderes, ¿sí? No judíos, que eran ismaelim, que eran musulmanes, o sea, los turcos, los árabes, y Kedar, que eran los tártaros, y de otros pueblos. Había un montón de mercaderes que andaban de un lado al otro con sus carrozas, vendiendo la mercancía, ofreciendo, durante Seudah Shelishit, durante la tercera comida de Shabbat, el Shabbat en la tarde, cuando el Baal Shem Tov estaba tratando de dar palabras de Torah, y lo confundieron. Y el Baal Shem Tov se enfadó mucho. Se levantó y dijo: Malejo Balti, ¿qué hay contigo, Balti, ciudad de Balti? Todavía quedarás cubierta en heno. Y después explicó el Rabbi Gedalia contando lo que el Baal Shem Tov había dicho, que la ciudad sería destruida, etcétera, etcétera. Escuché del Rav Shmerel, que mencioné antes, el Rav Shmerel, el Magid de la comunidad de Berchivki, que contó la historia que narramos antes, y que dijo el año antes de la Breja. Breja es aquella gran huida de los judíos de la región, cuando los cosacos Haydamak atacaron con pogroms y con una forma terrible, masacraron a los judíos de muchas comunidades, y los judíos se fueron corriendo. Este gran escape se conocía como la gran Breja, la gran huida. Así que un año antes de esto refirió el Rav Shmerel esa historia, y después ocurrió la gran guerra entre Ismael y Yaván. Ismael, los ismaelitas y Grecia. Es una forma figurativa de referirse a la guerra ruso-turca. Los turcos siendo ismaelitas, siendo musulmanes, y los rusos siendo herederos culturales o religiosos de los griegos. En esta guerra ruso-turca arrasaron completamente con la ciudad de Balta y sus alrededores, y quedó solo una pequeña casa en Balta que le pertenecía a un no judío, y en la ciudad de Tichilnik, cerca, quedaron dos casas grandes que pertenecían a judíos. Y aquella casa en Balta no se podía ver a la distancia porque estaba cubierta en heno. Lo que había dicho el Baal Shem Tov, que sería cubierta en heno. Y aquí acaba la historia. O sea, el Shibje Baal Shem Tov dice que la ciudad va a ser destruida, cuenta que va a ser destruida, y luego que va a ser reconstruida y que van a vivir los judíos ahí. Y esa parte no la explica. Él acabó ahí, escribió este libro 30 años más o menos después del fallecimiento del Baal Shem Tov. El libro es publicado en 1814. 200 años después del Baal Shem Tov ocurre la Segunda Guerra Mundial. Esto lo leí de otra fuente, no está en el Shibje, pero voy a contarlo porque es relevante. El ejército alemán toma todo el este de Europa,
las comunidades judías son forzadas o a evacuarse de un lugar a otro o condenadas a guetos y esperan órdenes que van a llegar de Berlín a los siguientes acontecimientos terribles que acontecieron en aquella época. Pero la ciudad de Balta es colocada bajo la autoridad de la ocupación alemana de Rumanía, no la autoridad de la ocupación de Ucrania. Cuando llegan las órdenes de destrucción de los guetos de Ucrania, las órdenes no llegan a Balta porque están bajo otra autoridad, esperando que llegaran las órdenes vía la zona donde estaban. Y por una serie de razones históricas eso se retrasa, hasta que en 1944 llegan unidades del ejército ruso en forma masiva y sorpresiva, atacando la región donde estaba Balta por 3 direcciones diferentes, y las unidades del ejército alemán no logran defender la región, son derrotadas. La SS de Bucarest, SS alemana en la ocupación de Rumanía, son ordenadas a eliminar el gueto de Balta antes de retirarse del lugar y no pueden cumplir con sus órdenes porque les cae encima el ejército rojo. Así que se acaba la ocupación alemana, llegan los rusos y encuentran 2.000 judíos en el gueto de Balta, confinados, con hambre, pero vivos. Hace unos años, la antigua sinagoga de Balta estaba siendo reconstruida y el Chabad de Odessa todavía coordinaba el minyan de la ciudad de Balta, que por lo menos hasta antes de la presente guerra en Ucrania, todavía se reunía ahí. El Baal Shem Tov había dicho que en ese lugar, una vez reconstruida, los judíos iban a quedar ahí en pie hasta la llegada del Redentor, hasta la llegada de Mashiach. Estoy traduciendo las historias del Baal Shem Tov una por una, del Shibje del Baal Shem Tov al castellano. Que yo sepa, el libro nunca ha sido enteramente traducido al castellano y tengo intención no solo de contarlas acá en YouTube, sino de publicar el libro en traducción al castellano. Todo aquel que quiera contribuir, le agradezco muchísimo para los esfuerzos de traducir, para contar las historias y para lo que será en el futuro la edición y publicación de este libro. Por favor, pueden contribuir, les voy a poner los enlaces de Patreon y de PayPal. Shavua Tov, a Gute Woche.